interesado siempre la cultura audiovisual? Pues sí, desde la cultura audiovisual siempre me ha interesado desde pequeño, siempre quise ser periodista. Y quise ser periodista porque creo que los periodistas tenemos que contar historias que suceden en la vida cotidiana, en el mundo en general, y que no siempre sabemos. Y creo que la labor de un periodista es muy importante, a veces no está considerada todo lo que se hace, porque si no denunciamos lo que sucede, si no contamos lo que pasa, no se sabe. Y ahora que estás diciendo eso sobre los refugiados y todo el tema, los periodistas que están allí, que están siendo muchas veces incluso tratados muy mal, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que la profesión de periodista actualmente, quizá en algunos momentos tenemos menos libertades que teníamos hace 15 o 20 años para publicar nuestros medios, nuestras noticias, lo que pensamos. Quizá los medios de comunicación actualmente se tenga menos libertad por las presiones, sobre todo de grupos económicos, grupos políticos que tienen estos medios, y los periodistas a veces se autocensuran. El tema de refugiados, yo creo que aún así en temas como este se da cuenta el valor del periodismo. Sin más lejos, España actualmente tiene 3 periodistas que están detenidos en Alepo, en Siria. Uno de esos periodistas es amigo mío, estudió conmigo, que se llama Ángel Sastre, y no se valora el valor de personas que se juegan la vida para comentar cómo se está viviendo en otros espacios. De hecho, hablando del periodismo y hablando del problema de libertad, creo que en muchos medios españoles se trató de manera muy ligera la labor de estos periodistas jóvenes. Creo que ellos van allí para contar historias que otros no se atreven, que otros simplemente hacen opinión desde el plató de televisión y no están en la noticia, que es lo importante. Todos sabemos que realizó el documental Black Men with Skin. ¿Qué te impulsó a realizarlo? Pues encontré un nicho, una historia que me llamaba la atención. Quizás yo había estudiado antes de hacer periodismo, había hecho historia, y quizás eso me ha dado un conocimiento más general de lo que pasa en el mundo actualmente, porque conozco mejor el pasado de lo que ha pasado. Y yo sabía que sabía de la población albina en África, y sabía que generalmente las poblaciones, cuando son minoritarias, cuando tú eres diferente, generalmente en el mundo se te persigue. Es decir, las minorías generalmente siempre han estado perseguidas. Y empecé a investigar sobre las personas albinas en África y descubrí que estas personas no solo eran perseguidas actualmente, se las asesinaba, se les mataba, se hacían pócimas con su cuerpo, sino que además esta creencia surge en 2006. Es decir, no es una creencia que surge en el siglo XIII o en el siglo XVIII o en el siglo I, sino que surge prácticamente hace una década. Y esta persecución, que es una barbarie que aquí no entendemos, están sucediendo cada día en África. Después de hacer la película, yo tengo mucho contacto con África, sobre todo con Tanzania, y como decía, la minoría siempre ha estado perseguida, y cuando descubro que esta minoría posiblemente sea la más perseguida del mundo actualmente, dejando de lado el tema de refugiados, como ahora en Siria y demás, que lógicamente están pasando unas grandes penalidades, pero quizás los albinos sean los más perseguidos del mundo, pues no son considerados ni siquiera seres humanos, son considerados ungüentos, son considerados pócimas, y eso ha hecho que esta creencia de matar, de traer la buena suerte haciendo pócimas, se hayan convertido en objetos, ni siquiera en esclavos. Un esclavo tiene la utilidad de que trabaja de manera gratuita. En cambio, un albino en África, en muchos lugares, no es ni siquiera un esclavo, es un utensilio, un ungüento. Fue tirando de la cuerda y descubrí que estas personas no tienen solo el problema, el drama de ser asesinados o ser perseguidos, sino el mayor drama que tienen es que mueren también de cáncer de piel a los 25 o 30 años ante la falta de recursos. Estamos hablando de un continente donde el clima tiene elevadas temperaturas durante todo el año. De los 12 meses, 11 meses en lugares como Tanzania supera los 34 o 35 grados, y
ellos no tienen defensa ante el sol. Es decir, su cuerpo no produce melanina que le protege ante el sol. Eso le provoca que rápidamente se vaya apareciendo una serie de heridas que produce cáncer de piel a la larga y fallece a esa edad. Fallece entre los 25 y 30 años. Fallecen porque no tienen melanina, pero tampoco tienen recursos económicos. Es decir, no tienen sombrero, no tienen ropa de manga larga, no tienen cremas, y en la película tratamos diferentes temas de diferentes, podríamos decir, diferentes héroes, entre comillas, aunque a ellos no les gusta que le llamen así, que velan por los derechos de los albinos, desde médicos que van a operar hasta una chica española como Mafalda que hace crema de manera altruista para 3.000 personas albinas en el Kilimanjaro. Eso se ve también en la película. Sí. Pues la experiencia, ¿cómo la viviste? Pues fue una experiencia larga en el tiempo porque entre que empiezas a escribir el guión hasta que finalmente la película se estrena suele pasar mucho tiempo, y en mi caso fueron casi 5 años de trabajo. Entonces la experiencia de viajar a África, de encontrarte con otra realidad y demás, yo creo que te engrandece. Es decir, creo que a nivel personal te da mucho fruto, y creo que es importante porque también valoras lo que tú tienes aquí viendo la ausencia que a veces hay allí. Es decir, en la película, por ejemplo, en una de las historias, la historia del equipo de fútbol que está formado solo por chicos albinos, yo siempre cuento que había chicos que jugaban a fútbol sin botas, no tenían botas, no tenían las camisetas, la tenían rotas, prácticamente la vestimenta era una vestimenta bastante estropeada. Pero a mí no me llamó tanto la atención los chicos que no tenían botas como un chico que solo tenía una bota. Entonces este chico sacaba de su bolsa, de una bolsa de plástico, sacaba su bota del pie derecho para jugar a fútbol y corría con un pie descalzo y con la otra con la bota. Y cuando terminaba el partido la volvía a guardar como si fuese el mayor obsequio que tenía, el mayor regalo que tenía. Entonces eso te hace valorar. Y luego yo creo que también descubre que la felicidad no está en las cosas, no está tanto en las cosas como en la vivencia. Y yo creo que proyectos como este hace que vivas muchas vivencias. Con eso es lo que me quedo y con eso es lo que preparo ya el nuevo proyecto. Pues eso, teníamos una pregunta sobre el nuevo proyecto que estás pensando. Pues ahora empiezo a grabar un nuevo proyecto también que me va a llevar a África, no solo a África, voy a grabar en Nueva York, en París, aquí en España, pero en África me llevará a Gambia y a Kenia. Y va también sobre los derechos humanos, esta vez va sobre la mutilación genital femenina, que tantos millones de niñas lo padecen a día de hoy en África. Pero en la nueva película, que tiene un título provisional que se llama La manzana de Eva, va a participar personajes importantes como Michelle Bachelet, como Malambo, que es la actual presidenta de ONU Mujeres, como Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, y vamos a grabar allí a Gambia y demás, pero vamos a grabar también España, porque hay un dato curioso que la gente no conoce, que fuera de África, el lugar donde más casos de ablación hay en el mundo es en la ciudad de Barcelona. ¿Sí? Y yo siempre busco en mis documentales, en mis películas documentales, busco temas con los que intentar luchar por esa labor que creo que tiene que tener el periodismo, de enseñar lo que está sucediendo, intentar denunciar lo que sucede, pero también verlo desde diferentes puntos de vista. Y que este drama también se viva aquí en España me parece, no solo me parece curioso, sino me parece que hay que denunciarlo. Aparte del viaje que hagamos a Gambia o a Kenia, donde lógicamente las proporciones de este caso es brutal. Hay países en África donde el 98% de las mujeres han sufrido la ablación. Y estamos hablando
no simplemente de la ablación cuando hablamos de mutilar a una mujer, digamos, extirpándole el clítoris, que es una manera de tenerla dominada sexualmente y en este caso para dominarla físicamente, sino que esto provoca, esta extirpación provoca heridas permanentes, provoca que tenga problemas para embarazo futuro, puede provocar la muerte, transmite enfermedades como el SIDA, porque generalmente muchas veces no hay una labor higiénica en las cuchillas que utilizan, porque a veces son cuchillas de afeitar o cuchillos y demás. Y también el tipo de ablación que hay, porque no es el mismo tipo según el país y según la creencia. Y estamos hablando de millones, quizás, no sé si estaba estipulado según los datos que tengo, pero ahora estoy hablando un poco de más de... que solo en España, por ejemplo, hay riesgo de 17.000 niñas que lo padezcan. No es que lo padezcan 17.000 niñas, pero al año en riesgo sí está esa niña. Y en cambio en otros países estamos hablando de porcentajes como en Somalia, que es el 98%, en Gambia está en torno al 78%, en países como, no nos tenemos que ir al África negra, al África subsahariana, sino que por ejemplo en el África del Norte, en la zona del Magreb, hay muchos países que no tenemos pensado que lo hacen y se sigue haciendo, en Marruecos, Egipto tiene una proporción que ronda el 80%. Estamos hablando de Egipto, un país donde el turismo está muy afianzado, o sea, llega mucho turista, conoce el país, y en cambio es un país donde el porcentaje es bastante grande. Y ese es el nuevo trabajo que voy a realizar en verano. Pues tiene buena pinta, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó? Pues del viaje de África para el tema de los albinos, de la película de Black Man White Skin, me impactó muchas cosas en el momento. Si tuviera que hablar de África, quizás me impactó sobre todo las operaciones, cuando estábamos en quirófano operando con los doctores españoles y veía cómo operaban a las personas de cáncer de piel. Pero hubo algunas operaciones que no entraron en la película porque no eran de personas albinas, y hubo una operación que me impactó mucho el momento, me impactó todo lo que viví ese día, por ejemplo. Recuerdo que había un niño que no era albino, era negrito, que vivía con una cooperante española, allí vivía junto a otros 8 o 9 chiquillos allí en Moshi, a la falda del Kilimanjaro, en Tanzania, y este niño se le había quemado los párpados, no tenía párpados y tenía unos 7 o 8 años, y el lagrimal del ojo le llegaba hasta prácticamente un par de centímetros y no tenía párpados, no podía cerrar los ojos. Entonces yo no sabía cómo no se había quedado ciego, porque al no tener refrescarse el ojo no sabía cómo no se había quedado ciego. Los doctores españoles, que uno de los doctores, el que capitaneaba al resto de doctores, un doctor gaditano, que es el jefe de dermatología Ramón y Cajal y presidente de la escuela de dermatología en España, el doctor Pedro Jaén, junto a otros doctores como Pedro Conti, como Luis González, como Luis Ríos, le reconstruyeron los párpados. Y ese niño, que no tenía párpados, estuvo a punto de morir en la mesa del quirófano. Esa misma noche fuimos a cenar a casa de un empresario holandés que nos invitó, fue una de las pocas cenas que pudimos hacer bien, digamos, y vimos el contraste de lo que es África. Vimos el contraste de lo que es un empresario holandés que planta tulipanes en Tanzania, lo lleva hasta Holanda y lo expande por todo el mundo, y es multimillonario, con una casa enorme, comimos en pleno África en una mesa con manteles de lino, con candelabros y demás, y 3 horas antes habíamos visto cómo le reconstruía los párpados a un niño que estaba a punto de morir, que no tenía nada, que no tenía zapatos, no tenía nada. Entonces fue un shock, y realmente fue uno de los momentos que lo pasamos peor, tanto
personalmente yo como mi equipo de grabación, porque vimos el contraste y creíamos que estábamos comiendo allí, creíamos que estábamos haciendo algo más. ¿En qué condiciones estabas allí? Hombre, nuestras condiciones eran buenas, nosotros no nos podemos quejar en condiciones, nosotros estábamos alojados en un hotel medianamente decente, visto de la decencia desde nuestro prisma, pero no nos podíamos quejar viendo las condiciones que se vive allí en África, es muy diferente. Pero aún así hay veces que tiene ciertos miedos, porque nosotros íbamos con las cámaras a grabar ciertos ambientes que no eran lo mejor y en algún momento sufrimos algún tipo de asalto, intentar asaltarnos para robarnos, para atacarnos y siempre tiene que estar alerta. Entonces son momentos en los que si estás preocupado o incluso puedes tener cierto miedo. Realmente cuando tú estás trabajando hace que el miedo no surja. Surge más cuando luego piensas lo que acaba de pasar, ¿sabes? No en el momento. En el momento tú estás grabando y te refugias detrás de la cámara y parece que pone una protección entre lo que sucede y tu persona, cosa que no es cierta, porque tú si estás grabando como hay un atraco o como hay un asalto, o en este caso como nosotros como había movimientos de brujos o en algún momento, pues tú estabas ahí y podrías sufrir en un momento dado que te quisieran robar, por ejemplo, una cámara. Pues, ten cuenta que en Tanzania el sueldo base al mes son unos $50 y nuestro equipo de grabación pues era bastantes miles de euros lo que nosotros llevábamos encima. A nosotros nos robaban material y, hombre, no creo que lo vendieran tan fácil en África y a ese precio, pero llevábamos material en dinero bastante elevado. ¿En cuánto tiempo grabaste el documental? Entonces hablábamos ¿En cuánto tiempo grabaste el documental? Pues la grabación del documental, lo que es la grabación propiamente dicha, quizás unos 2 años, desde la primera entrevista que realicé hasta la última, porque fue un tiempo largo por los problemas de producción que me enfrenté, es decir, no tenía una labor de producción donde tuviéramos grandes recursos, por lo tanto teníamos que contar con los recursos que contábamos en el momento, con los recursos económicos que teníamos y teníamos que grabar. Y aparte, como la película se desarrolló en diferentes lugares, se desarrolló en Tanzania, se desarrolló en España, en Francia, y aparecían diferentes personajes, teníamos que también mirar la agenda de estos personajes, porque es difícil poner de acuerdo a Iker Casillas, a Rubalcaba, al cantante Sally Keita, al tomo de Shawn Ross, el viaje nuestro que hicimos a África, el seguimiento que hicimos a Cristina, a Chica Albina. Es decir, que eran muchas personas y poner de acuerdo a todo tiene una labor de producción que generalmente hace que el tiempo se haga más extenso. Y luego en producción y todo el montaje y eso. El montajes prácticamente fueron unos 3-4 meses de montaje. Fue desde verano hasta diciembre. De verano a diciembre, por lo mismo, porque teníamos muchas horas de grabación. En África grabábamos muchas horas y había que hacer una selección. De hecho, la película dura 78 minutos, pero hay mucho material que no ha salido de la película y que está digamos como extra, y que puede que se venda posiblemente en el futuro cuando saquemos un DVD, en este caso de venta, porque aunque tenemos DVD no lo tenemos en venta, a lo mejor sacamos ese material extra. De hecho, la película lo bueno es que se va a ver en todo el mundo, y hablo de todo el mundo, no hablo en España, como se ha visto ya en cine o se verá en Canal Sur o en algunas televisiones.
Digo todo el mundo porque los derechos los acabamos de vender a Estados Unidos, a Netflix, y solo Netflix en Estados Unidos tiene más de 70 millones de suscriptores. Ahora acaba de llegar a España, tiene sede en Alemania, en Irlanda, en Italia, en Inglaterra, en Canadá y en Australia, y la película se va a ver en todos estos países, tanto la versión español, que cuenta con la voz en off de otro gaditano que se llama Juan Ochoa, y es para mí el mejor locutor ahora mismo que hay, y la versión inglés que está hecha por el actor Oscar Jaenada y por la actriz Zoe Saldana, la actriz de Piratas del Caribe, de Avatar, de Los Guardianes de la Galaxia, que le puso la voz a la versión inglesa de manera altruista. Cuando conoció el problema, lo conoció a través de Oscar Jaenada, se ofreció, y para mí contar con la voz de un actor como Oscar Jaenada y como una actriz como Zoe Saldana, pues yo creo que pocos documentales españoles tienen eso. Y ahora que se venda en Netflix va a ser el documental español posiblemente que más dimensiones va a tener fuera de nuestra frontera. ¿Hay algo que grabasteis y que más tarde decidierais no poner? Sí, no, me refiero, no nos hemos censurado, no nos hemos censurado ningún tema. Distinto es que algunas entrevistas hemos grabado en un primer momento, creíamos que era muy importante, pero luego por montaje pues se ha quedado fuera. Quizás una de las secuencias más duras de la película, sí hubo un debate si la metíamos o no la metíamos. Era el caso de la única historia que en la película tiene un final digamos trágico, porque nosotros teníamos muy claro que cuando tú denuncias tiene que dejar un pozo de esperanza, porque si no, no habrá lucha por el cambio. Es decir, si tú crees que no hay esperanza en lo que haces, lo abandonas. Este drama de los albinos para nosotros era muy importante, que todas las historias viese que hay una forma de luchar y mejorar las cosas. Pero había un caso de una niña que llega al hospital, que lo tratan los doctores españoles, que la niña fallece porque llega con un cáncer ya terminal. Ella no era albina, pero tenía un problema igual que los albinos, que es decir, no tenía defensa ante el sol, tenía otra enfermedad que se llama seroderma pigmentoso, que es la enfermedad, podríamos decir, que aparece en la película de Los Otros, de Amenábar. Es decir, no tiene ninguna defensa ante el sol, pero su piel era negra, su piel era oscura. Eso hace que incluso el cáncer en este tipo de pacientes sea más rápido, porque al nacer con la tez negra, los padres lo dejan en la calle y rápidamente, al no tener defensa, a los 3-4 años tiene ya un cáncer prácticamente terminal. De hecho, se le conoce como la enfermedad de los niños, porque es raro que vivan más de 12 años. Y en la película hay un caso que está grabado, que vemos las imágenes, vemos el cáncer que sufre esta chica, pero para nosotros era importante recogerlo porque eso era lo que estaba pasando, y a eso se enfrentaban los doctores españoles. Y además nos servía como, contra de lo que vive Cristina, la chica albina que vive actualmente, que vino con un cáncer terrible desde África. Pues para nosotros eso, poner la historia de esta chica que tenía seroderma pigmentoso, que fallece en la película, sale a la contra de la historia que vive Cristina, que es una chica que vino a España a morir sin dolor, tenía un cáncer terrible, y en España prácticamente se sobró un milagro, porque le daban 0,000, y a partir de ahí dijo el doctor: ponga usted el número que quiera de posibilidades de que esta niña con el cáncer que llega fallezca. En cambio, Cristina salva la vida, y para nosotros era importante ese pozo de esperanza que mostramos en las historias. Y Cristina quizás sea la historia del documental que más me haya llegado, porque hoy en día tengo una relación personal con toda la familia, con los doctores que la trataron en Madrid, en el hospital Gregorio Marañón, y quizás es la que más me ha llegado
por el tiempo que estaba grabando con ella, porque me parece una historia única. Es decir, quien ve el documental y ve la historia de Cristina, raro es que no se emocione. Bueno, y el impacto de la película a nivel ya mundial, supongo. Pues el impacto ha sido muy grande. Prácticamente la película fue precandidata a los Goya en 5 nominaciones, ha sido nombrada en México como uno de los 6 mejores documentales del año. Hemos sido entrevistados en Uruguay, en Brasil, en Turquía, siendo portada de periódicos, portada en Polonia. En España todos los medios de comunicación nos han entrevistado, países como México, Argentina, Estados Unidos. En España, desde la cadena SER a la COPE, al periódico El País, el ABC, El Mundo, Canal Plus, 4, La Sexta, Canal Sur, por supuesto, todos los medios de comunicación se ha hecho eco. Incluso, fíjate, podemos decir que la película Black Man White Skin ha sido la única película que ha sido portada en un periódico como El Marca. Fuimos portada en víspera del Madrid-Barcelona de Liga, y la portada fue la foto del equipo de fútbol Albino United. Salen 2 chicos, uno vestido del Madrid y otro del Barça, y hablan del drama que esta gente, que los albinos padecen en África en general y en Tanzania en particular. Y esa portada se repitió en numerosos países. Es decir, tuvimos visitas de países tan alejados como la India, países como Turquía, Polonia, Italia, y fue portada en todos esos países. La ESPN en Argentina nos entrevistó, y ahora hemos conseguido que Netflix en Estados Unidos compre los derechos y se va a ver en todo el mundo la película. Incluso la UNESCO lo va a proyectar en la sede de la UNESCO en París el 13 de junio, y creo que es importante porque, vuelvo al principio, creo que cuando tú eres periodista quieres contar historias como estas para que se conozcan, y si conseguimos que esto se sepa, pues posiblemente estaremos salvando bastantes vidas. No en vano, hace 10 días fueron asesinados 7 niños albinos en Malawi, fueron quemados vivos porque creían en los ritos y en las creencias de la buena suerte de hacer amuletos o de asesinar a una persona albina. Y esto tenemos que contarlo, porque si no lo contamos parece que no sucede. Pero ¿cómo cree que se puede mejorar esta situación, aparte de concienciándolo con...? Pues la primera, se puede mejorar con el trabajo que hacen por ejemplo, los doctores españoles que van todos los años. Ahora acaban de ir a Tanzania y Roe a operar y a enseñar a médicos locales a operar. Es decir, ellos están poniendo la semilla de lo que sería una sanidad fuerte en el tiempo para enseñar a que este tipo de personas puedan tener una mayor defensa ante el sol, pero sobre todo es que se conozca por los organismos internacionales, y que los organismos internacionales hagan presión en estos países para que se persigan a aquellos que matan y hacen esta barbarie. Pero volviendo a lo mismo, si no se conoce, es difícil luchar contra ello. Yo creo que las Naciones Unidas tiene un estatuto de derecho muy importante, pero no siempre se cumple. Y lo que hay que intentar es que se cumpla, que se sepa lo que sucede y que se cumpla. Ya sea con los albinos, ya sea con otros temas, como por ejemplo los refugiados actualmente, que realmente creo que es una vergüenza lo que está sucediendo a día de hoy, y posiblemente dentro de unos años, cuando lo veamos con perspectiva, sentamos vergüenza como sociedad. Igual que hoy sentimos vergüenza con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los judíos y demás, los gitanos o demás, pues quizás dentro de 20 años, 30 años, sentamos vergüenza de lo que está sucediendo con los albinos o lo que está sucediendo con los refugiados sirios. Pues nada, muchas gracias por... Y una cosa que me gustaría decir, yo hablando de la labor de los periodistas,
creo que este documental, entre otras cosas, ya lo he dedicado alguna vez, pero quiero que no se olvide de los 3 periodistas españoles que están hoy en día encarcelados, están detenidos en Siria. Los 3 en general, pero en particular recuerdo a mi amigo Ángel Sastre, y espero que no olvidemos que labores como ellos es el que hace el buen periodismo, es el que hace que conozcamos los temas. El periodismo de plató, el periodismo de opinión, no tiene todo el valor que tiene el periodismo no de trinchera, pero sí del sitio, de acudir al sitio para contar. Sin esos periodistas que se juegan la vida, no podemos conocer la auténtica realidad. ¿Vale? Vale, muchas gracias por